Hola amigos y amigas, estás en el canal de consejos para sentirse bien, donde encontrarás ideas para vivir más feliz. Hoy vamos a hablar del miedo al miedo, de cómo puede formarse un bucle y de cómo gestionarlo si nos pasa. Un bucle es algo que aumenta por sí mismo y se retroalimenta a sí mismo. Entonces se puede formar un bucle de miedo al miedo y vamos a ver qué hacer si nos sucede. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es el miedo. El miedo es una emoción que sentimos cuando percibimos una amenaza, cuando creemos que algo puede ser peligroso para nosotros o nosotras. Entonces el organismo segrega una serie de sustancias que nos preparan para afrontar esa amenaza, sea huyendo, sea peleando, sea afrontando de diversas formas, ¿no? Entonces el miedo, el primer mensaje que hay que transmitir es que es algo positivo que nos ha servido para sobrevivir en un mundo en el que hay eventos hostiles, ¿no? Entonces el problema realmente es cuando la amenaza que percibimos o es poco probable y nos asustamos mucho, o nos asustamos ante algo que realmente es bastante inofensivo o inocuo, que no nos va a hacer daño en realidad, ¿no? Entonces hay que ver qué hacer con eso. Entonces, fijaros cómo puede empezar a desarrollarse este bucle de miedo al miedo. Si nosotros cuando sentimos miedo rechazamos esta experiencia, entonces lo percibimos como una amenaza el sentir miedo. Por lo tanto, vamos a sentir miedo ante ese miedo y lo que vamos a hacer nuestro organismo es llevarlo a nuestro foco de conciencia, porque el organismo lo que hace es las amenazas las trae al foco de conciencia para poder afrontarlas. Si yo percibo un león, un rugido de un león, lo traigo a mi foco rápidamente para poder afrontar qué es lo que tengo que hacer con ese león, ¿no? Pero ¿por qué podemos rechazar esta experiencia que sentimos de miedo? Vamos a ver distintas opciones. Bueno, en primer lugar, podemos rechazar la experiencia de sentir miedo porque es desagradable. Claro, cuando sentimos miedo, el organismo lo que hace es meternos una sacudida, una descarga, para decir, oye, cuidado con ese ruido, cuidado con esa posibilidad, a ver si va a ser un león que nos va a comer, a ver si va a ser que la casa se está derrumbando, a ver si lo que sea. Nos mete una descarga en el organismo un poco desagradable y por eso nos avisa, para que estemos atentos. Pero claro, podemos rechazar esta experiencia por la exigencia de querer sentirnos bien siempre. Nos puede pasar que una cosa es que busquemos el mayor bienestar posible y otra que exijamos estar bien siempre, lo cual es imposible porque por naturaleza hay adversidades en la vida y no todo gira en torno a nosotros o nosotras, con lo cual no siempre nos vamos a sentir bien. Entonces, esa es una causa por la cual podemos rechazar nuestra experiencia de sentir miedo y convertirlo en una amenaza. Y en segundo lugar, puedo rechazar la experiencia de sentir miedo porque crea que va a ser peligroso, por las consecuencias que creo que me va a pasar por tener miedo. Por ejemplo, si yo empiezo a sentir miedo y se me acelera el corazón y empiezo a sentirme tenso, si no le doy una explicación muy bien a qué me está pasando, puedo asustarme y creer que me va a dar un infarto, o pensar que me puede dar un ataque de pánico, o a lo mejor empiezo a sentir mucho calor y empiezo a respirar muy rápido, meto demasiado oxígeno en mi cuerpo y empiezo a marearme un poco y creo que me puede estar dando un ictus o que me voy a caer o lo que sea que nos podamos imaginar. Entonces, de esa forma nos asusta las consecuencias de la experiencia que nos está pasando, que todas esas pueden ser imaginarias o improbables las consecuencias, pero si nos las creemos, entonces nos empezamos a asustar de lo que nos pasa y convertimos eso en una amenaza y rechazamos esa experiencia, ¿no? Entonces, fijaros cómo se puede ir produciendo este bucle de miedo. Yo tengo miedo ante algo, por ejemplo, estoy estresado en mi trabajo, entonces rechazo esa experiencia. Como la rechazo, se convierte en una amenaza para mí el sentir esto. Entonces, yo estoy sintiendo miedo, como es una amenaza ante mí, ¿qué siento? Pues miedo ante eso, miedo ante sentir miedo. Con lo cual se hace un poco más grande mi miedo, mi experiencia. Como ha aumentado mi miedo, y a mí me preocupa tener miedo y lo rechazo, ¿qué siento? Pues más miedo, porque el miedo es más grande. Entonces se hace más grande todavía el miedo. Y entonces esto empieza a girar y puede empezar a girar muy rápido, sobre todo si yo no sé lo que me está pasando y no conozco todo esto que os estoy explicando, y me puedo asustar realmente de que me está dando un infarto, de que me puede dar un ataque de pánico o cualquier cosa, ¿no? Entonces se puede formar ese bucle de miedo al miedo que se retroalimenta por sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer si me pasa esta experiencia de bucle de miedo al miedo?
Bueno, pues en primer lugar, legitimar nuestra experiencia de sentir miedo, porque el origen viene de ahí, viene de rechazar sentir miedo. Entonces, es importante que legitimemos el miedo como algo natural en la vida, como algo que sentimos todos los días, igual que otras emociones que son desagradables, porque no todo en la vida es positivo o agradable. Entonces, si exigimos estar bien al 100%, vamos a sentirnos peor y no vamos a conseguir ese objetivo. Entonces, una cosa es buscar el bienestar en la vida, con lo que podamos hacer y esté en nuestra mano, y otra es exigir estar bien siempre, lo cual es imposible. Entonces, legitimar nuestra experiencia, no pelearnos con nuestra experiencia y aceptar que estamos sintiendo miedo. En segundo lugar, ¿qué más podemos hacer? Pues para atajar el tema de rechazar la propia experiencia, de sentir malestar, lo que podemos hacer es desarrollar el aguante y la tolerancia a la frustración. Esta es una habilidad que es como un músculo que se puede entrenar y se puede desarrollar. Nuestra habilidad para aceptar y aguantarnos ante el malestar, sobre todo ante las cosas que son adversas y que no podemos hacer demasiado. Y este bucle de miedo al miedo precisamente se retroalimenta por querer quitárnoslo de encima. Me lo quiero quitar de encima y lo que estoy haciendo es convertirlo más amenaza y cada vez me da más miedo el miedo y lo voy haciendo más grande. Entonces, esto pasa por aguantarse, por aceptar el malestar, aceptar que sentir miedo es algo normal, es algo natural en el ser humano y aguantarnos y entrenarnos a hacer ejercicios para aumentar nuestra tolerancia a la frustración haciendo cosas que nos cuesta o que nos dan malestar para entrenarnos precisamente ese músculo y aceptar esto. Fíjate bien que lo que te estoy proponiendo no es hacer así, acepto y ya va a desaparecer el miedo. Me aguanto y ya va a desaparecer el miedo. No. No, porque eso es un truco que no funciona. ¿Por qué? Porque lo que quiero en el fondo es quitármelo y estoy asustado para quitarme ese miedo y lo que hago es estoy asustado y genero miedo al miedo y ya estoy asustado. Con lo cual, realmente es que tengo poco control sobre esto y ante lo incontrolable lo mejor es aceptar y ya está, por lo menos para no aumentar el bucle, pero no puedo conseguir hacerlo desaparecer. Por eso, de lo que estamos hablando es de aceptar, legitimar y aguantarnos para no hacer el bucle mayor. Eso sí está en nuestra mano, pero no es una técnica para no sentirlo porque es imposible no sentir miedo nunca. Y si yo nunca quiero sentir miedo, ya estoy teniendo miedo y lo estoy convirtiendo en una amenaza. ¿Y qué podemos hacer con el tema de las consecuencias del miedo, de temer que pasen cosas malas? En primer lugar, comprender con esto que os estoy diciendo que sentir miedo es algo natural y cómo puede producirse este proceso de miedo al miedo y que eso no es peligroso, que sentir miedo no es peligroso, que es altamente improbable que por sentir miedo me vaya a dar un infarto, que por sentir miedo me vaya a dar un derrame cerebral o que por sentir miedo me vaya a pasar algo malo, más allá de que es una experiencia un poco desagradable, que tampoco hace falta que lo exageremos. Estamos preparados perfectamente para afrontarlo. Entonces, si comprendemos esto que nos está sucediendo, nos vamos a asustar menos porque vamos a saber que no es tan peligroso. En contrapartida de que si no lo sabemos, creo que no sé lo que me pasa y va aumentando cada vez más, ¿no? Por otro lado, también podemos ver qué nos está asustando, en el sentido de, si yo, por ejemplo, me he asustado al principio pues, por algo en mi trabajo, estoy estresado, y luego ya empiezo a sentir miedo al miedo y todo esto, bueno, puedo ver qué me está pasando en el trabajo. Si eso que me está pasando, eso que temo, es realista, entonces vamos a ver qué cosas puedo hacer para afrontar lo que estén en mi mano. Y si no es realista, pues vamos a hacer eso que necesitamos hacer independientemente de sentir miedo o no sentir miedo. ¿Y qué más podemos hacer? Pues es importante diferenciar lo que está en mi mano de lo que no está en mi mano en una situación de peligro. Imaginaros que yo voy en coche, entonces es una situación peligrosa porque me puede pasar algo en el coche. Pero bueno, ¿qué está en mi mano hacer? Pues ir sin beber alcohol, estar atento, más o menos, respetar las reglas de circulación. Hacer eso que está en mi mano me va a dar cierta seguridad y me previene el miedo. Pero luego hay cosas que no están en mi mano. Por ejemplo, que venga alguien como kamikaze en sentido contrario, que venga alguien que haya tomado drogas con el coche y me dé un golpe, que se reviente un neumático, pise no sé qué en la carretera, que esté por ahí una placa de hielo. Entonces, lo que no está en nuestra mano es importante aceptar que nos puede dar consecuencias negativas, que nos las da o que nos las puede dar. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en lo incontrolable y cuando tratamos de controlar lo incontrolable,
cada vez nos asustamos más y no lo conseguimos, porque por definición no está en nuestra mano, es incontrolable. Entonces también este bucle de miedo al miedo es una cosa que es un poco incontrolable en el sentido de que cuanto más quiera controlar que no me pase, ya estoy metiendo el miedo como si fuera una amenaza y cada vez siento más miedo, con lo cual no es muy controlable. Lo que hay que hacer es aceptar la experiencia de ese bucle, vivirla y saber que no es peligroso y si hay algo que me da miedo en mi vida, que puedo ver qué es y si es realista o no y afrontarlo, lo afronto, pero ya está. Entonces, muy importante aceptar lo que no está en nuestra mano y las consecuencias que nos pueden dar, porque no tenemos todo bajo control en nuestra vida. Bueno, hemos hablado del miedo al miedo, de este bucle que puede formarse y de cómo afrontarlo si nos sucede. En el siguiente vídeo os voy a dar una técnica que se llama los 4 pasos para afrontar en general alguna situación que me da miedo específica, no solamente el tema del bucle de miedo al miedo, sino cualquier situación que me esté asustando, utilizar esta técnica para gestionar mejor la situación. En el siguiente vídeo os lo explicaré. Bueno amigos y amigas, pues hasta aquí los consejos de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete si quieres recibir más vídeos como este. Y si quieres ayudar a otras personas a que se sientan bien, pues puedes compartir el vídeo también. Hasta el siguiente vídeo.